Por aquí la noticia principal, pues, es de que ya había entregado unas concesiones y estas se van a retirar, después van a decir cuáles son, pero las que iba a poner a licitación el próximo mes, pues iba a estar emocionante, iba a estar, me imagino que Telmex, Telcel iba a estar ahí, por supuesto, los principales, Telcel, AT&T, Movistar, qué sé yo, hasta Comisión iba a estar ahí también presente. ¿Qué tal mis amigos de Cable Info? Hace algunos días salió la noticia de que el IFT iba a lanzar una licitación o licitaciones para proveedores de telecomunicaciones, en este caso podría ser de datos móviles, para la banda 5G. Y la noticia decía más o menos así. Dice, anuncia IFT licitación para redes 5G en México. La primera subasta 5G de México ocurre en un contexto, dice, en el que el gobierno ha recortado 1,180 millones de pesos al presupuesto del IFT para el 2025. Más que nada porque pues les falta dinero y creen que de ahí lo iban a poder obtener. Y aquí dice, el Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció la aprobación de la licitación, ya con el número IFT-12, de espectro radioeléctrico. Dice, un concurso esperado por casi un lustro en México. Dice, y que posibilitará la prestación de servicios de quinta generación 5G a los operadores que decidan competir por alguna de esas frecuencias a partir del 27 de enero del año próximo. Y dice aquí, subrayado en amarillo, dice, la primera subasta 5G de México ocurre en un contexto, bueno, esto es por un recorte de presupuesto que les hicieron. Y pues esto, podríamos decir, no, pues qué bueno porque pues se van a abrir más las posibilidades para que más compañías, sea internet, telefonía, puedan utilizar esa banda de 5G y haya más competencia y pues fuera de mejor calidad y menos caro, que como es la actualidad, porque prácticamente 5G en México, muy pocos la tienen y en muy pocos lugares, puedo decir, lo que es Telcel, AT&T, pero en pocos lugares realmente no es mucha la cobertura 5G. Tiene mejor cobertura, bueno, hay más cobertura de la 4.5 que le llaman. Y ahí sí es donde la mayoría se conecta, pero pues ya necesitamos velocidades más rápidas en la 5G. Pero a contraste de esta noticia, amigos, el día de hoy, la presidenta de México en la mañanera, aquí está, lo voy a poner en grande. Ponemos hacia acá. Ese. Dice Sheinbaum retirará concesiones que entregó el IFT este mes. O sea, cualquier cosa de concesión que haya entregado este mes de diciembre. La noticia es de este jueves, mire, jueves 26 de diciembre. Y por consecuente, pues no le va a permitir hacer licitaciones en enero que viene, porque pues es que traen problemas ellos ahorita, en que desapareció como un órgano autónomo, ahora ya pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tengo entendido, y por eso andan ahorita haciendo licitaciones, que para bien o para mal, pues eso ya es otro tema, pero yo les hablo meramente tecnológico. Dice aquí, Claudia Sheinbaum dice, arremetió contra el Instituto Federal Electoral Telecomunicaciones. Dice, la mandataria advirtió que retirará concesiones que el regulador entregó en días pasados. Dice, sin ofrecer mayores detalles, dice, de los títulos que se estarían revocando. El IFT nos regaló unas cuantas concesiones antes de cerrar
pero se va a echar para atrás eso. Ya lo vamos a presentar aquí, queriendo seguir. Quisieron hacer un albazo, dice, pero no va a proceder, aseguró la morenista, pues más bien la presidenta. Y dice más abajito, dice, la entrega de títulos se habría realizado previo a que el gobierno federal emitiera por decreto la desaparición del IFT. Pues es lo que les digo, más que nada era como problemas. Pero aquí la noticia principal, pues es de que ya había entregado unas concesiones y estas se van a retirar, después van a decir cuáles son, pero las que iba a poner a licitación el próximo mes, pues iba a estar emocionante, iba a estar, me imagino que Telmex, Telcel iba a estar ahí, por supuesto, los principales, Telcel, AT&T, Movistar, qué sé yo, hasta Comisión iba a estar ahí también presente y eso sería el boom para las eSIMs, que ahora son más populares, cada día están ganando más terreno. Pues, ¿qué opinan ustedes, amigos, de esta noticia? ¿Creen que sea buena que las cancele, que no las cancele, o qué creen que pudiera haber pasado? Por otro lado, tenemos otra noticia, es acerca de las quejas que han tenido o han recibido el IFT a través de su plataforma Soy Usuario. Y dice aquí, dice, las 5 empresas con más quejas por falla de servicio de TV de paga e internet, aquí están a continuación, dice, bueno, este ya es un comentario. Y vamos a ir aquí más abajito, aquí. Dice, de julio a septiembre de 2024, 8,666 personas usuarias de servicios de telecomunicaciones ingresaron inconformidades en el sistema preconciliatorio y son 7 empresas que recibieron el mayor número de inconformidades. Concentraron el 90,4%, o sea, pues la mayoría de los casos recibidos. Y vámonos más abajito. Y dice aquí, hay que recordar que tienes como aliado la plataforma Soy Usuario, el medio de preconciliación que sirve de apoyo a las personas cuando reciben servicios de telecomunicaciones con alguna deficiencia, fallas totales o en los casos en que no les respetan las condiciones contratadas. Vámonos aquí más abajito, dice aquí, de acuerdo con los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dice, las principales quejas de los usuarios son o fueron fallas del servicio. Creo que pues ahí no tenemos duda que será lo principal. Cargos, saldos y bonificaciones. El tercero fue cambio de compañía conservando el mismo número, la portabilidad, que no les respetan cuando se cambian de compañía y no les respetan que se quieren llevar su número telefónico. El 4, contrataciones. Quinto, cambio de plan o paquete. Realmente no debería ser algún problema, pero no sé por qué lo hace. Yo pensé que iba a estar entre estos amigos, el de que no les entregan la programación o el contrato, o sea, su paquete de megas, su ancho de banda, pero no, veo que no. En lugar de ese está cambio de plano paquete. Y luego dice, las 5 empresas que más ponen a batallar a los usuarios, dice, son Telmex. Es que Telmex con mucha ventaja, 2,881 quejas. La siguió Telcel, pues igual de la misma compañía, de América Móvil. 1,391 en tercero, nada honorable. Megacable con 1,088. Le sigue Total Play con 817, AT&T con 595. Me extraña que no esté Easy y me extraña que esté AT&T aquí. No porque no tenga, como dijera, reclamos, pero yo imaginaba ver a Easy en quinto lugar, en lugar de AT&T, pero bueno, así está, dice. Por lo que hace a la atención brindada, el 83,7 de los casos fueron atendidos, el 9,3 se encuentra en proceso de atención y el 7 restante fueron cancelados o desechados por falta de seguimiento de las personas interesadas. Entonces aquí miren, ya están
el 83, o sea, la mayoría fueron atendidos. Solo se desechó el 7%, que la verdad es muy poco. Pues como ven amigos, aquí está, dice, las 5 compañías con más quejas en México. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan amigos? ¿Creen que debería de estar otra compañía ahí en lugar de alguna de estas? ¿O, o simplemente agregarla, no necesariamente las 5, poner las 10, porque a lo mejor 5 son pocas? ¿Cómo ven?